empezar. ¡Qué bien! Ya estamos live. Vamos a dar un tiempito a que las personas se conecten en este sábado lindo donde tenemos una invitada especialísima. Esta invitada te voy a poner en cámara, perfecto, ya estás ahí. Esta invitada viene de Colombia. Muchos la conocen si son colombianos. Es una figura muy especial que dio una transformación completa en su vida y por eso ella es parte de la cumbre Alquimia Personal. Te presento Xiomara Chivillé. Bienvenida a esta conversación del alma. Marcela, gracias por abrir estos espacios esenciales, estos espacios que nos conectan con esa reflexión de cuál es nuestra verdadera naturaleza, desde dónde estamos viviendo y cómo conectar con esa trascendencia que a veces no es tan fácil porque muchas veces nuestra cultura occidental no nos ha enseñado a conectarnos con ese neuma, con ese nefesh, con ese hálito de la vida, que es más allá de esta carne, de estos huesitos, de esta cara que vemos todos los días en el espejo, de esta realidad que hemos construido muy desde el hacer y muy poco desde el ser. Entonces, bueno, me encanta que tengamos esta conversación acerca de esa verdadera naturaleza esencial que a veces nos ocupa o nos preocupa porque no la hemos conectado. Así que bonito hablar del alma hoy. Xiomi, ya tenemos más de 25 personas conectadas, me parece genial. Yo quiero de verdad y por eso estás tú, la cumbre empieza el martes 1 de diciembre, pero por eso quería hacer esta unión contigo a lo ultimito antes de empezar, porque hay un camino para seguir que definitivamente llama a nuestra parte interior. Y esta parte interior es el alma. Antes de comenzar a hablar de esto, quiero decirle gracias. Ya vamos muchas más personas conectadas. Qué felicidad. Quiero que me escriban de dónde van llegando, porque es lindo saber que las personas están de muchas partes y verlos que hacen parte aquí de esta unión tan especial. Ankar SC dice saludos desde Guadalajara, México. Un fuerte abrazo. Qué Vamos. rico Guadalajara, yo quiero ir a Guadalajara. Este es uno de mis lugares preferidos. Qué belleza esa ciudad. Yo nunca he ido a Guadalajara específicamente. Aris Tienes que Ochoa nos ponerla dice como un desde destino. México también. Bueno, vamos entonces, ahora van llegando muchas más personas. Estamos aquí, mira, Xiomi, qué lindo lo que haces, estás conectada con la esencia, organizándote 0 a 0, pies a tierra, Durango, México. Tenemos muchas personas de México, ¿no? México es muy conocido por esos cambios tan lindos que da, por esa sabiduría ancestral que nos llama tanto, ¿no? Es Saludos un país desde... con mucha alma. Es un país con mucha alma. Yo siento que México tiene como ese corazón latiendo, ¿no? Tiene como ese beat del corazón muy bonito. Así que bueno, qué rico y un abrazo para todos nuestros hermanos y hermanas mexicanas. Ay, qué lindo Colombia, Piedad Navarro desde Barranquilla, Colombia. Bienvenida a esta conversación del alma. Nancy Camila también está acá, presente. Muchas gracias por estar. Está también Zulma Cardoso, Rosalba. Bueno, mil gracias a todos los que se han conectado y nos han dicho de dónde vienen. Vamos ahora, Xiomi, a entrar en materia. Vamos a poner esta mano en el corazón, a conectarnos con la esencia que verdaderamente somos, porque cuando tenemos esta unión es cuando salimos a expresar lo mejor de nosotros y comencemos contándole a las personas qué es el alma, que mucha gente la confunde con el espíritu. Pero qué belleza además ese ejercicio que tú propones ahorita y es que nos pongamos la mano en el corazón porque desde la humanología yógica, esa energía, ese hálito de la vida entra como un hilo, ¿no? Como un hilo de luz por nuestra coronilla y ese es el hilo que nos conecta con el alma, pero necesariamente para que haya vida ese hilo tiene que descender y conectarse con el corazón. Es decir,
este corazón que no es el corazón físico, sino que es el corazón espiritual, que es ese hermoso corazón, ¿no? Del divino niño Jesús de Praga, del Jesús encendido, es ahí donde habita ese chamán interior que lo decían, ¿no? Los queros y los grandes alquimistas, es ahí donde se hace esa alquimia de la que tú propones que hablemos durante esta cumbre maravillosa que empieza la próxima semana. Entonces, ese hálito de la vida entra por la coronilla, se ancla en nuestro corazón y es el que hace que ese primer movimiento energético de ese corazón que late cuando el espermatozoide y el óvulo se unen empiece a florecer en una vida. Pero realmente es esa energética maravillosa del alma la que cohesiona, ¿no? Esta materia y hace que esta materia adquiera una dimensión real de movimiento. Por eso es que los grandes filósofos de la cultura egipcia hablaban del nefesh, que es el hálito de la vida. Y entonces ese nefesh tiene que ver con esa alma, con ese neuma, con ese movimiento que es muy sutil, imperceptible, pero que lo abarca todo. Verdaderamente, yo creo que es que como tú dices, como no nos han enseñado a conectar de esta manera, puede que para nosotros sea bien difícil tenerlo, pero yo a veces propongo algo, pero bien sencillo, y es cuando nos levantamos, pues poner los pies en la tierra y las manos en el corazón antes de coger el teléfono, antes de hacer cualquier cosa, y guiar nuestra intención hacia algo. Y eso es lo que hemos hecho al comenzar la charla, poner esos pies en la tierra y guiar esa idea. Entonces, Xiaomi, cuéntanos, porque esta es parte del primer día de la cumbre. ¿Quiénes somos desde el alma? ¿Qué es el alma? Cuéntanos un poco de esto. A mí me gusta mucho como plantear esta pregunta desde lo que no somos, ¿no? Es como, Sí. claro, hemos ido construyendo un esquema desde nuestra psicología, digamos, muy humana, desde ese esquema egoico de el hacer, el poseer, el tener, ¿no? Y muchas veces nos perdemos ahí, en ese externo, en eso que vamos consiguiendo desde las necesidades culturales, sociales, relacionales, y se nos olvida que hay algo que es simplemente, que no tiene que hacer mucho, que no tiene que hacer ningún esfuerzo, que simplemente existe y es eterno, permanente, que no se acaba con el tiempo, que no se arruga, que no, que sí, que al revés del imperecedero que es el cuerpo y de lo limitado que es el cuerpo, desde la humanología yógica lo llamamos el Atman, ¿no? Y es eso que es eterno, infinito. Nosotros nos identificamos demasiado con lo finito, con lo imperecedero, con lo temporal. Y entonces, por eso además queremos controlarlo todo, queremos controlar la vida, queremos controlar la energía del cuerpo, queremos controlar las relaciones. Y ahí perdemos una cantidad de energía vital porque queremos controlar lo incontrolable y no nos conectamos realmente con eso infinito, eterno, que está siempre permanente. O sea, nosotros realmente asumimos este cuerpo humano como un vehículo de una experiencia temporal, pero realmente esta historia viene de antes y va después de nosotros, es decir, trasciende nuestra materia, trasciende nuestra identidad limitada. Entonces, ¿qué es el alma? Es eso infinito, es eso permanente, es eso eterno, como lo decía el Tao Te Ching, es lo que no se puede nombrar con palabras, es decir, si nosotros es lo innombrable. En Kundalini tenemos un mantra bellísimo que es el Ajay Alay, que se los recomiendo que lo busquen y lo pongan en YouTube o lo googleen. Y en un momento dado dice, es eso, es lo innombrable, que va más allá del dolor, que va más allá del amor. Es decir, eso que nos trasciende como seres limitados y finitos, eso que realmente abarca el todo, que es la totalidad. Nosotros somos un pequeño olón de esa totalidad, somos un pequeño átomo de esa gran alma. Entonces, ¿qué es el alma?
es lo que no se puede nombrar, es lo que es eterno, permanente, es la brújula real a la cual nosotros deberíamos prestarle más atención, porque mira lo Ujú. que pasa, Marcela. La voz del ego habla muy duro y entonces esa la escuchamos todos los días, pero con esa bulla externa se nos olvida escuchar la voz susurrante del alma, porque es que el alma habla muy suavecito, nos habla en susurro. Y claro, como tenemos tanta infoxicación de la afuera, ¿no? Y estos cinco sentidos nos conectan muchas veces a una realidad muy limitada, mi querida Marcela, y toda la gente que nos está siguiendo en este momento, porque claro, lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, lo que puede palpar nuestro tacto, saborear nuestra boca, es muy limitado. Y por eso los grandes filósofos, los grandes pensadores, alquimistas decían que hay que despertar un ojo que está aquí, que es el ojo que nos permite ver hacia adentro con los sentidos de quién, del alma. Cuando nosotros despertamos los sentidos del alma, se abre un macrouniverso interno y un océano infinito de posibilidades. De hecho, el doctor Joe Dispenza coge toda esta filosofía antiquísima de más de 5.000 años que ha precedido la medicina ayurvédica y los grandes pensadores budistas, y él lo que invita hoy en día es a que busquemos ese espacio detrás del espacio, que al final es el espacio del alma. Y mis grandes maestros, que son Ama y Bhagavan de la Oneness University, también nos invitan a que realmente podamos empezar a ser tan perceptivos y tan intuitivos que podamos escuchar esa voz susurrante del alma. Me encanta lo que acabas de decir, pero a ver, yo aquí veo algunas personas que se han conectado y me imagino que tienen en su corazón una de las preguntas más grandes y una de ellas es, ¿cómo sabe alguien que tiene alma o que tenemos un alma? ¿Cómo sabemos? Porque muchas personas pueden decir, no, yo soy completamente atea y no esto no tiene nada que ver con religión. Digamos que tú has nacido en una parte donde no te han enseñado ninguna religión, ningún sistema espiritual. ¿Cómo sabemos que tenemos un alma? ¿Qué podrías decirle tú a una persona en este sentido, Xiomi? Wow, qué pregunta tan profunda, Marcela, porque claro, a veces pensamos que somos un conjunto de esto, de huesos, de nervios, pero muchas veces tenemos que llegar como a esos breakpoints, como a esos puntos de quiebre, en donde la vida nos dice, es que eres algo más que eso, es que eres algo más que un cúmulo, ¿no? De energía física, y entonces aparece también estas dimensiones del cuerpo emocional, del cuerpo mental y del cuerpo espiritual. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, es decir, si nosotros ponemos solamente el enfoque en nuestro cuerpo físico, en que crezcan nuestros músculos, pues fantástico y maravilloso, pero llega un punto en que los otros cuerpos se empiezan a desnutrir, que empezamos a tener una cantidad de crisis en nuestra vida. Entonces, literalmente se rompe el corazón, literalmente la mente de mente ocupa un espacio demasiado grande, y ahí entonces es cuando la gente, que muchas veces, como dices tú, o las personas que no creen que hay como esta fuerza divina, o los grandes ejecutivos que le dedican el tiempo solamente a producir en el mundo material, o una mamá que se ocupa tanto, 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 ¿no? De su cuerpo emocional y de estar para sus hijos, pero se olvida del resto. Al final nos damos cuenta que somos esa integridad, y que no solamente podemos nutrir o el cuerpo físico y dedicarnos solamente a sacarle músculo al cuerpo físico, o solamente dedicarnos a gestionar nuestras emociones y olvidarnos del cuerpo, o por el contrario, a nutrir el intelecto todos los días y llenarnos de información y ser los más eruditas, porque en algún momento dado, mi querida Marcela, la vida nos va a demostrar que hay una desnutrición en alguno de los otros cuerpos. Y entonces es ahí donde empieza la vida a mostrarnos, o por una enfermedad, o por una imposibilidad de gestionar las emociones, o por una enfermedad mental, que hay que conectarse a la fuente. Como digo yo, mira, para mí la analogía es más clara. Si yo tengo este aparato y yo no lo conecto al enchufe por la noche,
a las 10 de la mañana no voy a tener batería. Lo Sí. mismo le pasa a nuestro cuerpo físico, es decir, realmente nosotros somos un compendio electromagnético y esa energía electromagnética para mí tiene que ver con esa fuerza cohesiva que es el alma. Es decir, si nosotros lo pusiéramos incluso en términos físicos de la física cuántica, nos daríamos cuenta que hay un campo unificado que va más allá de lo visible. Realmente toda la vida y todo de alguna manera se mueven ondas de frecuencia y hay unas ondas de frecuencia más densas que se densifican en la materia, pero hay una cantidad de ondas de frecuencia que nosotros no podemos percibir con los sentidos físicos porque no las oímos o porque no las vemos, pero están ahí, Marcela. Cada vez hay aparatos más modernos que nos permiten capturar y medir esas ondas electromagnéticas o esas ondas de movimiento o esas ondas de alta frecuencia. Y entonces nos damos cuenta que hay una realidad que muchas veces nosotros no podemos ver y esa realidad tiene que ver con esa energía suprema que está es decir, desde antes del tiempo y va más allá del tiempo. Es decir, que realmente nos precede, nos antecede y además es trascendente hacia arriba y hacia abajo. Entonces, pues yo pienso que esto es un tema de verificación, pero cada vez más la ciencia se acerca a eso innombrable. Cada vez filósofos y pensadores y científicos, Stephen Hawking, Fritjof Capra, nos acercan mucho más desde lo científico a esta visión de lo no científico que no se puede ver con los ojos de los humanos, sino con los ojos del alma. Qué lindo lo que has dicho, porque sé que muchas de las personas que pueden estar preguntando, bueno, ¿y yo cómo sé que hay alma? ¿De dónde me sale eso? Diste una explicación que está muy unida a lo científico y que es muy buena. Sin embargo, hay otra cosa a la que yo quiero invitar y es una cosa que he aprendido, como dices tú, solamente a través de la experiencia. Y por eso dejé el comentario de la persona que lo hizo. Isabel Montilla nos dice, no se trata de creer, sino de sentir. ¿Lo sientes o no lo sientes? ¿Te permites sentir y escuchar tu voz interior o la reprimes? Eso siento yo. Abrazos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Isabel Montilla, porque una de las pruebas que debemos pasar, si tú no crees en el alma, que es el camino directo a la transformación, y por eso en la cumbre conversamos o empezamos el primer día con quiénes somos, es el sentir para darte cuenta que, como decía Xiomi, no estás de pronto con esos CEOs o con la persona todo el día produciendo. Acalla tu mente y empieza a ver qué estás recogiendo, qué estás Voy a sintiendo. hacer una acotación a este comentario que me parece muy bello, porque yo creo que le hemos dado tanta preponderancia a nuestra cabeza que pensamos la vida, pero no la Sí. sentimos. Y hay un camino para mí, Marcela querida y querida comunidad que nos siguen, que es absolutamente necesario de transitar y es el camino que va de aquí a acá, que son como 50 centímetros. Es decir, ¿cómo bajo yo de mi razón a mi corazón? Porque la cabeza conoce, pero el corazón sabe. Y como les Sí. comenté al principio, el corazón es el asiento realmente del alma, es aquí, en este templo sagrado. Miren lo bello. El corazón es el puente dorado que une la energía del triángulo inferior que nos conecta con la tierra, estos chakras inferiores que nos conectan con la supervivencia, con lo material, con los deseos, con el poder, con la voluntad. Y de pronto llega este puente dorado que es el corazón y nos impulsa a transitar hacia el triángulo superior, que son los chakras que nos conectan con lo sutil, que nos conectan con la expresión, que nos conectan con la intuición y finalmente nos conectan con esta conexión bonita, con eso trascendente, no importa cómo lo llamemos, porque claro, podemos llamarlo el Tao, podemos llamarlo el Newman, podemos llamarlo el Nefesh, podemos llamarlo el gran espíritu, podemos llamarlo padre, madre, como queramos, pero claramente cuando, como dice Marcela, nosotros nos asentamos en el silencio, entonces se despiertan
esos sentidos internos. Entonces la vida empieza a adquirir un sentido distinto a ser pensada y empezamos a vivirla desde la sensación de poder sentir la vida. Y es muy distinto cuando yo voy con mi cabeza primero, como digo yo, una cabeza sin corazón nos lleva a destinos muchas veces muy fatuos, muy vacíos, a veces nos lleva hasta el precipicio, ¿no? Y uno dice, ¿y a qué horas llegué a este precipicio? Y es porque yo no he antepuesto mi corazón a la cabeza. Por eso mira lo lindo que en yoga siempre ponemos primero el corazón y después la razón. Yo le digo siempre a mis alumnas, pon primero tu corazón y después la razón, porque además el corazón está ahí para hacer sentido, no para pensar la vida. Y cuando nosotros empezamos a percibir y a sentir, entonces empieza a aparecer esa dimensión trascendente de nuestra vida, que no es simplemente levantarme por la mañana, ponerle play a mi sistema, ir como robots por la vida y por la noche caer fundidos en una cama. O sea, yo pienso que esta capacidad de conectarnos con esa brújula interna, que es la brújula del alma, despierta en nosotros un poder sensorial distintísimo. Y es más, Marcela querida, desde esa rueda bellísima que nos plantean los hinduistas, que se llama el Purushutra, o los Purushutras, que nos llevan a la acción correcta. Cuando yo estoy en acción correcta, cuando mi alma me empieza a decir, ve por la derecha y no por la izquierda. Cuando el alma adentro me dice, siéntate en el jardín hoy a contemplar la naturaleza, o simplemente darle un abrazo hoy a tu hija que está necesitando algo de ti. Es decir, esa voz intuitiva que a veces no la escuchamos, porque a veces nos dice y nosotros decimos, no, 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 esto es como un pepe grillo que me está hablando en el oído y no le voy a prestar mucha atención. Entonces mira que lo lindo que nos lleva al silencio es a poder escuchar esa voz trascendente, porque a veces nosotros nos sentamos a orar para hablar con Dios, pero es en la meditación y en el silencio cuando Dios habla con nosotros. Y ese Dios está dentro de nosotros, no está por fuera de nosotros. Esa alma, ese Atman, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Solamente hay que aprender a aguzar el oído interno para poder escuchar esa voz intuitiva del alma. Qué bien. A ver, yo dentro de todo lo que estábamos viendo en este momento y lo que estás diciendo, hay algo que resuena bastante y es ese tomar ese tiempo para podernos unir, concentrar, estar calmados. Pero yo sé que muchas personas van a decir, ah, claro, eso es porque ustedes de pronto están sentadas en su casa muy tranquilas. Y vamos a ser honestos, ¿sí? Ustedes están sentadas en su casa muy tranquilas, transmitiendo o tienen la vida organizada. Xiomi, tú has sido honestamente una persona muy conocida en el ámbito de la televisión. Entonces dice, bueno, Xiomara ya hizo su vida y ya le va bien, entonces ella no tiene preocupaciones. Yo sé que muchas de las personas que están buscando esta transformación quieren empezar desde, yo no soy como Xiomi, porque Xiomi ya la hizo, o sea, ya tiene su vida hecha. Yo quiero saber qué pasa cuando yo soy una persona común y silvestre, como decimos, y quiero comenzar este camino de conocimiento utilizando mi alma. ¿Tú qué le dirías a una persona en ese sentido, Xiomi? Pues mira, ya que tocaste ahí ese punto neural de mi existencia, justamente fue a los 21 años cuando yo estaba en la cumbre de mi carrera profesional, cuando supuestamente tenía todo eso que anhelamos, que la sociedad nos ha vendido, que tenemos que conseguir incluso por encima de nosotros mismos. Y entonces yo tenía fama, tenía dinero, tenía reconocimiento, ya me había parado en los escenarios más importantes del mundo, ya había cantado en Viña del Mar, en el Gran Rex, en el Monumental, en todos los estadios de Latinoamérica. Y de pronto la vida me espeja que eso no era suficiente. Mi compañera con la que yo presentaba el programa, una hermosa mujer, se suicida. Y para mí a los 21 años fue un momento muy impactante. Además, cuando éramos como las hadas y como los ídolos de la niñez de toda Latinoamérica. Y entonces a los 21 años, un día
se apagan las luces de un escenario en Lima, en el Amauta, que era un gran coliseo, y yo me voy al camerino y respiro profundo y digo, esto no puede ser. O sea, la vida es como este escenario, que se prende, pero en un instante se puede apagar. Esto tiene que haber algo más. Y entonces cada vez que me subía a un escenario y se apagaban las luces al final de la función, yo decía, hay algo que tiene que ver más allá de esto, de tener fama, dinero, poder, reconocimiento. Y ahí empieza este viaje profundo, Marcela, de buscar qué hay más allá de esto. O sea, no puede ser que nosotros hayamos venido solamente a ser robots de producción, Sí. a tener unas relaciones muchas veces vacías, a estar insatisfechos, como digo yo, con la boca así, cuando la vida es para vivirla con la sonrisa hacia arriba, porque cuando realmente hay una sonrisa en el corazón, y esto me lo enseñó mi maestro de Chikun, Juan Kikot, él dice, smile from your heart, sonríe desde tu corazón. ¿Por qué hay tanta infelicidad en el mundo? ¿Por qué a los 21 años, cuando lo tenemos todo, nos quitamos la vida? ¿Por qué cada vez hay más depresión en nuestros adolescentes? ¿Por qué la vida nos tiene que sacudir con una pandemia para decir, mire, si no pueden ir hacia afuera, el único camino que hay es ir hacia adentro? Entonces yo pienso que no necesitamos que la vida nos remueva, no necesitamos temblores. Mira que ahorita que digo no necesitamos, en Nube Luz, que era mi programa para niños, teníamos una canción muy bella que era, no necesitamos una espada poderosa, no necesitamos cinturones de neón, no necesitamos un anillo poderoso, porque todo está en nuestro corazón. O sea, la magia de la vida no está afuera, la magia de la vida está dentro. Entonces, cuando tú me preguntas por ese día a día, por esa mamá que está en la casa, Ujú. pues ahí es donde tenemos realmente que conectarnos con la fuente, porque es que las crisis las tenemos todos los días desde que nos levantamos de la cama, con el marido, con lo que vamos a comer, con nuestros hijos. Y entonces ahí es donde tenemos que cultivar una cosa que para mí ha sido muy importante, y es un espíritu elevado. Porque si yo vivo como el pato, que no puede volar, todos los días me estoy chocando contra las paredes de la realidad del día a día. Pero miren lo bello, si yo empiezo a tener unas prácticas internas y empiezo a ganar alitas y empiezo a despegar el vuelo como un águila o como un cóndor o como una gaviota, entonces puedo lograr una cosa que es muy bella en la vida, y es altitud frente a mis circunstancias diarias. Pero si yo todos los días me quedo oyendo el noticiero, la tragicomedia de los noticieros, la tragicomedia de las novelas, si además me conecto con todos los chismes mediáticos que hay, no logro tener una altitud frente a las circunstancias de mi día a día. La vida puede tener crisis afuera, pero yo no necesariamente tengo que tener crisis adentro. Y eso me lo ha Excelente. mostrado la pandemia. Es decir, en esta pandemia y en estos momentos demandantes planetarios, porque es que además ya no es una crisis individual, es una crisis colectiva. Si yo no logro adquirir altitud frente a las circunstancias de mi vida, conectarme con la fuente, vivir desde mi espíritu elevado, que esa es una palabra bellísima en sánscrito, que es Cherdikala, vivir desde el alma, estar en un estado de Sevang. Sevang significa de neutralidad, porque a veces estamos en el movimiento del huracán todos los días y no logramos pararnos en ese lugar donde el péndulo logra el equilibrio. Entonces vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para arriba, vamos para abajo. Y hay que lograr, y eso no es fácil, pero podemos entrenarnos, ese espacio de neutralidad, como decías tú, donde yo me levanto por la mañana y lo primero que hago no es saltar de mi cama para coger el celular y conectarme con las redes sociales, sino más bien salto, ni siquiera salto de mi cama, me levanto despacio, pongo las manos en mi corazón, como dices tú, los pies en la tierra, y agradezco por mi respiración, agradezco por el latido de mi corazón, agradezco por el techo que cubre
que cubre el frío del exterior, agradezco por los alimentos que tengo en mi nevera, agradezco por la pareja que tengo al lado, y entonces empiezo a vivir desde una aceptación radical, desde un lugar distinto, que no es el lugar de la víctima, no es el lugar de lo que no tengo, es el lugar de la grandeza, de la grandiosidad de lo que ya soy. Y entonces puedo abrazarme compasivamente y decir, qué delicia, tengo un nuevo día para ser una mejor persona, para ser una mejor mujer, para ser una mejor mamá, para ser una mejor pareja. Entonces es ahí cuando yo digo, miren, si no quieren creer en el alma, no crean, pero sí en espacios más trascendentes que simplemente comer, producir y dormir. Yo pienso que ahí tenemos que empezar a conectarnos con unas dimensiones un poco más trascendentes a nuestra vida. Y entonces aparecen dos fuerzas, el amor o el miedo. Aparecen dos fuerzas, Eros, que es el amor, y Tánatos, que es la muerte. ¿Hacia dónde me quiero acercar yo más? ¿Hacia la frecuencia alta de la vibración del amor o hacia la frecuencia densa del miedo, la enfermedad y la muerte? Entonces ahí es donde yo empiezo a sentir que la visión de lo común se vuelve una búsqueda de vivir una vida más extraordinaria y salir de lo ordinario. Y necesariamente en ese camino de la búsqueda de lo extraordinario, me conecto con una fuente novedosa, externa a mí, que supera mis limitaciones humanas, que supera mis visiones victimistas, frágiles, débiles, del patito que está ahí tratando de caminar frente al día a día, y entonces empiezo a desplegar las alas. Cuando yo estuve en la India, Marcela, en la Universidad Mundial de la Paz, que es un lugar que a mí así, para mí ha sido hermosísimo, porque voy rápidamente ay, es que tenía una imagen bellísima, Dale pero no, tranquila si la tienes, no, quería búscala. traer una imagen bonita, esta imagen. Tráela, tráela que aquí te esperamos. Lo que está diciendo, lo que estás diciendo, a mí me hace tanto sentido. Es ese espacio donde nos conectemos. Y lo que dijiste de que la vida no es solo sentarse, comer, dormir, todo esto, vivir así, me parece súper importante. Ya llegaste tú con la imagen, muéstranos. Esta imagen, no sé si tiene Sí se mucho ve de... bien. Ok. Cuando yo empecé a estudiar en la Universidad Mundial de la Paz, justamente empecé a estudiar, me fui a Oxford a un retreatment en Londres, porque yo estudiaba ciencias políticas en una universidad muy, pues muy importante de mi país que se llama Los Andes, y me encantaban las guerras mundiales, era una de mis ¿Sí? materias preferidas. Y de pronto, cuando tengo este momento de quiebre tan importante en mi programa, cuando mi compañera se suicida, cuando yo me doy cuenta que la vida se puede apagar en cualquier momento, me voy a caminar a los Pirineos aragoneses con mi abuelo en España, en la frontera entre España y Francia. Mi abuelo fue un gran maestro y él me decía, chata guapa, lo que hoy ves como una montaña, mañana simplemente será una piedrecita en tu zapato. Y yo creo que muchas veces hemos tenido estas crisis importantes y de pronto sentimos que la vida es como un Himalaya que no la vamos a poder escalar, y de pronto empezamos a adquirir herramientas y entonces nos enseñan cómo coger el arnés, cómo coger, yo no soy escaladora, pero me imagino cómo ponerse unas botas para poder llegar a la nieve. Y entonces la vida necesita que nosotros aprendamos a tener ciertas herramientas para llegar a esa cumbre maravillosa de nuestro bienestar, de nuestro éxito, de sentirnos completos en la vida. Entonces ahí aparece, cuando me voy a este viaje, aparece un volante que decía Universidad Mundial de la Paz. Y yo, wow, ¿cómo así hay una universidad donde yo puedo ir a estudiar la paz? Una universidad donde yo puedo entender qué es el alma. Y entonces en esta universidad me enseñaron esto, que nuestra verdadera identidad es ser un punto de luz. Tú Oh. eres este punto, este átomo vibrante de luz. Claro, que se manifiesta con un cuerpo, con una forma, porque esta luz se densifica y adquiere una realidad material, pero en el fondo somos esto. Y cuando yo voy a la India, hay un letrerito muy lindo en la entrada a Brahma Kumaris que dice, walk like an angel, camina como un ángel. O sea que yo pienso que todos nosotros realmente
somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no somos unos seres humanos tratando de alcanzar una existencia espiritual. O sea, que creo que al final, si nosotros cambiamos ese visor, somos ángeles en potencia, somos estos puntos de luz, pero como digo yo, tú puedes ser un punto de luz, pero apagado. Puedes ser una gran vela, pero con el pabilo sin encender. Entonces, tal vez hoy mi analogía y mi invitación, Marcela, con esta charla sobre el alma es, más allá de la concepción, yo no les puedo decir si el alma es blanca, verde, amarilla, porque además, claro, en esta gama maravillosa del espectro de luz, creo que al final todos tenemos muchos colores que definen esta aura, este campo electromagnético, esta línea de arco. Entonces, de pronto, Marcela puede tener un alma más violeta, yo puedo tener un alma más, no sé, más rosada, otros pueden tener un alma más verde, que además con las fotos Kirlian se han podido, ¿no? Fotografiar los campos áuricos de las personas. Y de hecho, si uno ve las fotografías de los grandes maestros, estoy pensando, voy a traer mis maestros. Dale. Me encanta cómo mezclamos aquí todo este tipo de experiencias que todos hemos tenido que son diferentes para que todos nos Si enriquezcamos de ustedes este ven proceso. Ay, la mira, aquí energía, está. Sí. ¿cierto? Hay como un aura, hay como un como una corona. Si ustedes ven a Babaji aquí, Babaji tiene como una corona alrededor de su cabeza. Ujú. Entonces, digamos que la representación energética del alma siempre se ha visto como eso, como un campo vibratorio energético, pero que al final nos lleva a esto tan simple. Todos somos un punto de luz. Entonces, cuál es nuestra como nuestra gran tarea, querida Marcela? Es encender ese campo vibratorio, es encender esa llama interna que está en nuestro corazón, es permitirle a esa luz ser un faro en medio de la oscuridad, porque al final creo que esa es la gran labor de nosotros si estamos despertando en esta era, además, que estamos pasando de esta era pisciana a esta era acuariana, en donde Ujú. necesariamente este corazón se tiene que iluminar, ¿no? Este sagrado corazón tiene que iluminarse, pero se va a iluminar si nosotros realmente logramos esta conexión con ese hilo que es el hilo del alma, que es el hilo, el hálito de la vida, es el enchufe de nuestro celular físico, es el alma. Qué lindo. Xiomi, para las personas que de pronto sean un poquito nuevas con este comentario, con esta indicación que nos haces de la parte de arriba, cuenta un poquito qué es exactamente esto, para que de pronto empecemos a hacer esa conexión que se hace de arriba y de abajo. Cuéntanos un poquito lo que tú has aprendido. Pues mira, como te lo decía, nosotros tenemos este centro cardíaco que es el anahata, que es el corazón, y hay una energía que entra de la tierra, es la energía física, la energía vital, pero hay una energía que entra de lo sutil, del éter, del akash, que es como el lugar donde está todo, ¿no? Es como el lugar de la energía potencial cuántica del universo. Entonces, cuando nosotros decidimos encarnar en este cuerpo físico, esa energía sutil se densifica y entra por la fontanela. De hecho, en muchas de las prácticas de yoga, en las prácticas yógicas, lo que estamos pretendiendo siempre es despertar la conciencia de este lugar, que es la fontanela, que además tiene que ver con nuestra glándula pineal. Entonces ahí hay como toda una relación y esa glándula pineal se conecta con el campo magnético del corazón. Entonces ahí es donde incluso hoy en día el Instituto HeartMath, lo pueden también googlear o buscar en YouTube, habla de la necesidad de entrar en esa coherencia cardíaca porque el corazón es la fuente de energía electromagnética más grande, incluso más grande que la de nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros realmente comprendemos que la energía de la vida entra a través de la fontanela, se conecta con nuestra glándula pineal, se activa la energía electromagnética del corazón y eso genera un campo energético que es el campo toroide que nos mantiene cohesionados en nuestro cuerpo como materia. El día, mira qué lindo.
la concepción que yo tengo como psicoterapeuta, muchas veces con mis pacientes, cuando llegan a una consulta, lo primero que les mido es cómo está ese hilo de la vida, si están conectados con el hilo de la vida, porque si tú no te conectas con el hilo de la vida, vas a tener cualquier excusa para morirte, para salirte de tu cuerpo, para no existir más, porque pierdes el leitmotiv, esa energía de por qué estoy viviendo, para qué estoy viviendo. Y eso lo define el corazón y ese hilo de la vida. En yoga se dice que cuando uno se va a morir, lo primero que se pone muy rígido es esta zona clavicular. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de la octava vértebra, que es donde está el hilo de la vida conectado. Entonces, la persona cuando se está muriendo, las personas que pueden ver energéticamente los cuerpos sutiles, lo que ven es que se desconecta el hilito de la octava vértebra y ahí ya sale por la cabeza y de alguna manera dejamos el cuerpo. Esa energía del alma deja el cuerpo desde la octava vértebra. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis en nuestras clases de Kundalini y de yoga para abrir y conectar esta zona del corazón, porque a veces hemos cerrado esa zona del corazón por tristezas, por dolores emocionales, por evitar sentirnos heridos. Entonces vamos viviendo con el corazón así súper comprimido. Y yo siempre les digo, abran el corazón, conéctense con esa octava vértebra porque ahí está energéticamente conectada el alma. Xiomi, aquí hay una pregunta muy interesante que es de Nancy Camila Johnson y dice, ¿cómo puedes saber que estás conectado con el hilo de la vida? Bueno, yo pienso que lo primero es cuando tú te levantas por la mañana y literalmente tienes la energía necesaria para ir detrás de tus sueños, para ir detrás de ese propósito superior. Hay dos maestros que son muy bellos que se llaman Aurobindo y la Madre, y ellos dicen que tu más alta aspiración sea la que mueva tu vida. Entonces, ¿cómo sé que estoy conectada con mi alma? Porque tengo energía vital, porque tengo claridad en la mente y porque me siento conectada con la vida, porque me da ganas de abrir la ventana, porque les voy a mostrar como un cuadrito que para mí ha sido muy bello y es, sé que estoy conectada con mi alma cuando sé quién soy verdaderamente, cuando esa pregunta de quién soy yo empieza a ser resuelta, pero además es una respuesta existencial, porque yo creo que todos los días nosotros estamos en una constante transformación, o sea que todos los días nos deberíamos preguntar, ¿quién soy yo? Cuando yo sé quién soy, empiezo a hacer la acción correcta y vivo en dharma y no en karma. Me salgo de esa rueda del karma, acción, reacción, acción, reacción. Y por el contrario, empiezo a tener unas acciones proactivas, generativas, que me hacen crecer, que me hacen expandirme, que me hacen florecer como persona. Cuando yo florezco, aunque sea en invierno, yo estoy conectada con el alma. Además, cuando yo estoy en acción correcta, tengo paz interior. Uy, sí. Me siento inalterable a pesar del movimiento externo. Y entonces me siento ecuánime, me siento tranquila, me siento generativa de ideas, me siento creativa porque estoy en paz. Cuando yo estoy en paz, puedo realmente conectarme con el amor incondicional. Y entonces salgo y a pesar de que esté lloviendo, saludo al vecino y a pesar de que el taxista se me cruce en la calle, le mando pensamientos de amor y a pesar de que se me derrame el café en el vestido, no maldigo. Y entonces empiezo a entrar en una frecuencia distinta de amor incondicional. Y si lo llevamos un poquito a otro plano superior, empiezo a no ser violenta, ni conmigo Uy, mismo, ni con los demás. Y entonces empiezo a practicar esa ley maravillosa de la ahimsa que practicaba Gandhi, y es no violento, les voy a decir, no violento ni siquiera cuando voy a salir al jardín, le pido permiso a las hormiguitas y a los bichitos, porque claramente sé que cada paso que voy a dar les va afecta. posiblemente a matar a muchas hormiguitas. Entonces empiezo a entrar en un estado de amor tan profundo
que me siento una con todo. Y entonces ahí empiezo a trabajar en esos tres ejes fundamentales. Tener energía vital en mi cuerpo físico, tener claridad en mi mente y dominar mi mente y conquistar mi mente y saber que la mente debe estar a mi servicio y yo no al servicio y yo no debo ser un esclavo de mi mente. Y finalmente, realmente es un impulso de la vida que me lleva a buscar algo más trascendente que yo misma. Es decir, a mirar las estrellas, a saber que hay un cosmos por encima de mí, a entender que soy parte de un proceso evolutivo que lleva más de 13.000 millones de años y que no va a terminar en mí. Es decir, que me trasciende a mí misma. Y entonces aparece una dimensión más grande de lo que yo soy como un ser finito, limitado, humano, material, y aparece una dimensión infinita. Toca el infinito y vuélvete infinito. Ay, Xiomi, qué belleza lo que has dicho. Y mira que hay personas acá que se identifican completamente con lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, Erika nos está diciendo desde Madrid, saludos, inmediatamente agradecida por esta información tan importante para despertar conciencia y vivir una verdadera vida en armonía desde el amor. Y siempre que yo he hablado contigo, ha visto, pues encima la energía, el cambio es siempre para algo tan positivo que nos despierta dentro de nosotros esa belleza de campo armónico en la que deberíamos vivir cada día. Por eso tú estás el primer día en la cumbre en quiénes somos, porque tú lo dijiste muy claro. Una vez sabemos quiénes somos y empezamos a vivir ese rol desde la satisfacción, desde la paz, desde la conexión, la vida cambia. Uno no sabe ni cómo, Es pero que cambia. esa es la alquimia superior, ¿no? Es que ese es el orden interno al que debemos llegar y transformar esa densidad muchas veces de nuestros pensamientos, que además producimos 60.000 pensamientos al día y de esos 60.000 pensamientos solo uno nos servirá proactivamente para ser mejor persona que la que éramos ayer. Entonces, la alquimia tiene que ver con esa posibilidad de encontrar ese grial interno. Y ese grial interno no está en nuestro cuerpo físico, no está en nuestra mente racional. Ese grial tiene que ver con ese espacio interior, ese templo que para mí sigue siendo y estando en nuestro corazón. Entonces, vivir desde el corazón nos permite conectar con nuestra alma, permitirle a nuestra alma que sea nuestra brújula esencial, hace que realmente sigamos esa aspiración mayor. Entonces, mira lo lindo. Vivimos desde el Dharma, que es la acción correcta, y eso nos lleva a una abundancia en la vida que ni siquiera tiene que ver con la plata que tenemos en el banco. Tiene que ver con esta capacidad de servir, de tocar más corazones, de transformar más vidas. Y entonces esa abundancia nos conecta con un deseo distinto al deseo simplemente de ser hermosas físicamente, a tener más ropa en nuestro closet colgada, a tener el carro más grande, el televisor más grande. Y ese deseo empieza a tener más profundidad y nos conecta con esa sensación de plenitud. Yo digo, a mí esta palabra yo no creo que exista en el diccionario de la lengua castellana, pero completitud. Yo quiero sentirme plena, completa, llenita. Y al final, Marcela, yo creo que todos queremos liberarnos de los apegos inútiles, liberarnos de relaciones que no son bonitas, liberarnos de lo que nos entristece, liberarnos de lo que nos victimiza y realmente lograr eso que dicen los hinduistas, el moksha, la liberación de esta materia que a veces duele, que a veces pesa, que a veces nos limita demasiado. Qué lindo. Aquí voy a responder, te voy a pasar unas preguntitas que nos han llegado. Y esto sí es muy interesante porque es ese deseo de saber el cómo, el qué, nuestra mente racional. Blanca Elena Suárez, que ha estado en todos los directos y es más, está aquí en Nueva York, ella nos dice, ¿es el hilo de la octava vértebra lo mismo que el cordón de plata? Mm, Así es.
es ese mismo cordón de plata, ese cordón de plata que entra por la fontanela energéticamente, que desciende al corazón y se ancla en un punto físico que los yogis lo han llamado esa octava vértebra, que realmente es la parte posterior del vórtice energético de nuestro chakra, de nuestro cuarto chakra, que es el anahata. Pero si para ti es fácil visualizarlo, imagínalo como ese cordón de plata vibrante que muchas veces empieza a perder esa vibración porque nos desconectamos de la vida, Ujú. porque nos levantamos y no tenemos una sonrisa en nuestro rostro, porque entonces mira lo que empieza a pasar en la bioquímica de un cuerpo que se desconecta del hilo de plata. Entonces amanecemos tristes, deprimimos el timo, cerramos las cortinas, nos tomamos la taza de café caliente negro, ponemos música oscura y Sí. entonces todo empieza a ponerse oscuro. Ujú. Entonces, si nosotros queremos brillar, no tenemos que traer brillametal para brillar ese hilito de plata, tenemos que ponerle el metal interno de esta alquimia interior, de poner emociones que se parezcan más al oro y menos al plomo. Y entonces, ¿cuáles son esas emociones? Las emociones tienen que ver con la alegría, con la compasión, con la ternura, con la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, ser compasivos. Y eso genera una bioquímica en Ujú. nuestra glándula pineal que hace que se segregue serotonina, oxitocina, óxido nítrico, en lugar de cortisol, de noradrenalina y de todas esas otras de hormonas estresoras que lo que hacen es cambiar la bioquímica y la alquimia interna de nuestro cuerpo y nos hacen vivir en estrés, en angustia y en algo que yo llamo la depresión fría, de la cual estaré hablando esta semana también, porque creo que ahorita estamos en una depresión fría porque nos desconectamos de la posibilidad de vivir una vida con sentido. Qué lindo. Katia Quintero te dice mil gracias, me encantó. Gracias, Xiomi. Estas partes de pronto de lo que nos estás iluminando con lo que tú conoces nos ayuda mucho porque muchas veces para empezar ese proceso de alquimia no sabemos exactamente por qué las cosas se dan, pero de pronto cuando le damos un poquito a la razón de estas conocimientos que van detrás, de pronto el camino se hace un poquito más fácil y la razón baja un poquito la guardia para que nos podamos conectar con este corazón. Xiomi, yo creo que ya te he secuestrado el tiempo, cantidades, pero mira qué lindo, la gente le ha encantado lo que has compartido, has sido muy generosa con tu tiempo, mil gracias por esta maravilloso directo y aquí va a quedar la grabación. Recuerden también que Xiomi va a estar en el primer día que empieza el martes, diciembre primero, con su ponencia en quiénes somos, parte de esto. Ella también va a hablar del alma, esta importancia de la conexión. Y te voy a dejar aquí para que nos despidas para todos, ¿ok, Xiomi? Bueno, pues vamos a hacer un segundito de silencio, permitiendo abrir ese espacio interno en donde se ralentiza nuestra respiración, en donde podemos percibir el latido de nuestro corazón, en donde podemos abrir la percepción interna de nuestros sentidos del alma y sentir que no solo somos esta materia, no solo somos un rol o una identificación con un género, somos más que esto. Abre esa percepción y permítele hoy a tu alma que sea la guía, la brújula, tu norte y agéndate para encontrarnos el martes 2 de diciembre en este inicio maravilloso de este gran simposio del alma, de este gran congreso, de este gran espacio para hacer esta alquimia necesaria de nuestro interior y crear ese oro y ese orden interno que nos permitirá ser más saludables, más abundantes, más contentos y realmente estar en paz. Un abrazo para todos. Gracias, Marce, por este espacio tan bonito. Gracias a ti, Xiomi, y por favor recuerden, aquí estamos, mil gracias y compártanlo.